Después de mucho tiempo, volvemos a Jerusalem's Lot. Y qué bueno poder decir esto. Se acaba de estrenar hace muy poco en Max la nueva adaptación de Stephen King, la cual tuvo múltiples retrasos. Según se comentaba, en esta oportunidad esta versión sería una mucho más fiel al libro. Y como bien sabemos, esta es la tercera vez que se adapta esta novela. La primera y la más conocida fue en el año 1979, a la cual le fue bastante bien y es ya todo un clásico dentro del género. Esta versión inclusive tiene una secuela que para mí es bastante floja. También se hizo otra versión de Salem's Lot en el 2004. Esta fue una serie para televisión que vino de la mano del señor Michael Salomon. Pero ¿de qué trata el misterio de Salem's Lot? Un escritor llamado Ben Mears regresa al pueblo de su infancia, donde vivió un suceso muy traumático y sobrenatural en la misteriosa casa de los Mears. Su idea es escribir sobre ese evento para dejarlo atrás de una vez por todas. La ciudad Jerusalem's Lot, en el condado de Cumberland, es conocida popularmente como Salem's Lot. La llegada de Ben coincide con la de Richard Striker y su misterioso socio Barlow, quienes son los nuevos propietarios de la mansión Munster y quienes abren una tienda de antigüedades en el pueblo. Al poco tiempo de esto comienzan unas misteriosas desapariciones e incluso muertes inexplicables, y de manera muy extraña un pueblo muy amigable paulatinamente se va sumiendo cada vez más y más en la oscuridad. Esa es la sinopsis básica de lo que viene a ser el libro y las dos adaptaciones anteriores, inclusive esta nueva. En esta nueva adaptación, lo que al principio de la película me pareció un punto a favor, también es algo que le juega muy en contra. Esta película va mucho más al grano que las adaptaciones pasadas. Ya llegado a la mitad de la película, se nota que abusan mucho de este recurso, y más que recurso, se nota que esta película fue recortada o regrabada muchas veces, o tal vez ambas cosas. Y esto a muchas escenas le quita el suspenso o inclusive le perdés cariño a muchos personajes, ya que no los llegas a conocer bien a lo largo de la película. Por otro lado, tiene montajes excelentes, como por ejemplo cuando Danny y su hermano se adentran en el bosque para evitar hablar con ese extraño que se les presenta en el camino y este es secuestrado. Luego de esto tenemos la muerte del hermano de Danny, al igual que en las versiones anteriores, y este muerde a su hermano. Ya en el hospital vemos que Danny tiene sed de sangre y al saciar esta muere. Directamente de eso nos vamos a su velorio y se nos presenta al cura y al funebrero, el cual será mordido por Danny en la noche. En la versión de 1979 se recurre un poco más al suspenso en cuanto a la escena del hospital. Inclusive tienen más participación las enfermeras. Al igual que en la versión del 2004 se buscó algo muy parecido y también se logró. En esta versión vemos que directamente saltamos del hospital al cementerio. Seguido de lo anterior mencionado, tenemos la escena donde el profesor Burke ayuda a su ex estudiante, que es el funebrero. Esto está bastante bien y en esta versión me gustó mucho más el personaje del profesor que en las anteriores. También los diálogos con Ben y Susan están muy bien logrados, al igual que cuando el profesor busca ayuda de ellos. Recordemos que el profesor ayuda a su ex alumno y lo alberga en su casa durante una noche, pero nota que este ya se está transformando en una especie de vampiro. Luego de esto saltamos a la casa de Mark y vemos que se viene la famosa escena de la ventana, que tenemos que mencionarla sí o sí. Nosotros, Lisa, esto es de fábula. Puedes quedarte despierto toda la noche bebiendo sangre. Y si dices que eres vampiro, te dan una gaseosa gratis en el cine. La icónica escena del 79 está grabada en la memoria de todos nosotros y es totalmente insuperable. La del 2004 también está bastante bien hecha. Ahora, la de esta versión al principio la sentí tal vez un poco barata, sobre todo en la parte de los ojos de Danny, pero los diálogos y cómo Mark se defendió con la cruz de la maqueta y sobre todo el final de la escena salvan y complementan muy bien todo. De ahí vamos a la escena donde el profesor Burke se enfrenta a Mike. Me gustó mucho este enfrentamiento, pero todo el tiempo me hacía un poco de ruido la manera en cómo brillaban las cruces y cómo el profesor las utilizaba como linterna. También, cuando Mark y el profesor van a la mansión, se convencen muy pero muy rápido de que están lidiando con vampiros y prácticamente al momento empiezan a trabajar juntos.
También, como bien sabemos, en ese lugar ambos son atacados y el profesor termina siendo mordido. Seguido de esto, la película pasa a mi escena favorita, la escena de la morgue. Esta escena sí me gustó muchísimo, cuando revive la madre de Danny y cómo forman una cruz con los palitos que tenían ahí, al igual que en la versión de 1979, y cómo intentan convencer a la doctora Cody de todo lo que está pasando en el pueblo. Una escena simplemente genial. La doctora Cody, Ben y Susan van a buscar al profesor Burke, pero ya es demasiado tarde y vemos sobre su casa cómo los niños ya convertidos están vigilando. Es entonces que recurren a ayuda del padre Donald, quien tuvo muy poca participación en esta película, prácticamente escasa. Mark se presenta en la iglesia donde están reunidos Ben y Susan, siendo el único que escapó de la mansión matando a Richard Stryker. Ya convencidos o queriéndose convencer, se dirigen a la mansión y allí se enfrentan con Burke, ya convertido en vampiro. Luego de esto se separan para advertir a todo el pueblo posible y que éste se refugie en la iglesia. Al igual que en versiones anteriores, cuando la doctora Cody, en este caso, acude por ayuda al jefe de policía, este termina huyendo del pueblo. Pero en esta película, él también tuvo muy poca participación. Después saltamos a la escena donde Ben y Susan buscan a la madre de esta última, pero al parecer esta señora ya está también transformada y Susan es mordida por otro vampiro. Ya en casa de Mark tenemos la primera aparición del maestro de los vampiros, Barlock, y podemos apreciarlo muy bien en esta escena. Seguido de esto tenemos la muerte de la madre de Mark, al igual que el padre, y cómo Barlock se enfrenta al sacerdote. Mark se refugia en la casa del árbol y pelea con muchos niños ya convertidos en vampiros en otra genial escena. Ya en la iglesia vemos cómo Ben intenta salvar a Susan, pero al momento en que este entra vemos cómo todas las cruces brillan. Ya es muy tarde para Susan. Susan sale corriendo de la iglesia. Ben intenta alcanzarla, pero nota que prácticamente ya todo el pueblo está transformado en vampiro, regalándonos esta hermosa escena. Y si llegaste hasta este punto del video, voy a pedirte por favor que te suscribas y dejes tu me gusta. Sigo. Cuando es de día, la doctora Cody y Ben buscan a Mark. Mark rondaba por el pueblo totalmente solo y en la tienda de antigüedades es atacado por Danny, pero Mark termina dándole fin a la vida de su amigo. Y acá quiero volver a plantear el mismo punto, porque sentí que faltó un poco más de desarrollo entre la amistad entre Danny y Mark. Ya cuando se juntan Mark, Ben y la doctora Cody, notan que no hay autos en el pueblo y se dirigen al autocinema. Y algo que me gustó mucho es cómo utilizaron el baúl de todos los autos como si fuesen ataúdes. También, seguido de esto, la utilización de la sombra con respecto al sol y cómo van despertando uno por uno todos los vampiros que se encontraban en cada uno de los autos, y cómo Ben y Mark intentan enfrentarse a todos ellos, pero es Mark quien termina matando a todos estos vampiros, derribando el cartel que servía como pantalla en el autocinema, y el sol dándoles de lleno a todos ellos. Al momento, Ben y Mark descubren el ataúd de Barlock en una camioneta vieja. Intentan abrirlo para que este también se queme, pero no lo logran a tiempo. Este escapa y luego Ben tiene una pelea con Susan y este termina por matarla. Al mismo tiempo, Mark es perseguido por Barlock y justo cuando este está a punto de matarlo, Ben lo salva clavándole una estaca en la cabeza seguido de otra en el corazón, siendo Ben y Mark los únicos sobrevivientes en todo el pueblo. Y con esto la película termina. En esta adaptación no se nos muestra qué pasa con Ben y Mark después de esto. Tampoco tenemos un trasfondo en cuanto al cura como en la versión del 2004. La película Salem Slot del 2024 en líneas generales me gustó mucho, pero sentí que quedó un poco desfasada de su época y viendo la película sí notamos que hay muchos recortes. También por momentos se me hizo como ver una película de los 80 en muy buena resolución. Los efectos prácticos estuvieron muy bien, aunque en algunos casos se notó mucho el CGI. Y no me malentiendan, la película a mí me gustó, pero es verdad que tiene muchas cosas que hacen un poco de ruido, como por ejemplo lo acelerada que está la historia, y eso que la película dura prácticamente 2 horas. Al tener ese ritmo tan brusco, como mencioné antes, al morir un personaje no te produce nada. También es verdad
que muchas de las muertes no se muestran directamente, sino que se insinúan, como por ejemplo la muerte del hermano de Danny. Solo vemos el salpicón de sangre. También algo que le jugó en contra es que debido a estos recortes no se nos muestra mucho de la casa Manster, que es prácticamente otro personaje dentro de la historia. Esa casa tiene mucho contexto y mucho peso en el libro y en las anteriores versiones. En esta se muestra poco y nada. También es obvio que el final está un poco cambiado con respecto a las otras versiones, pero de este final no me quejo porque toda la puesta en escena en el autocine me parece genial. Al igual que la fotografía en general me pareció muy pero muy bien lograda y acorde con lo que pedía cada una de las escenas, sobre todo cuando aparece Barlock. En definitiva, y para ir cerrando, la película me gustó. Obviamente no es 100% fiel al libro y creo que nadie se esperaba eso. No la pondría en mi top 5 de adaptaciones de King, pero esta película es correcta y cumple. A pesar de sus fallas, es muy entretenida y entendemos por qué no la estrenaron en cine. Aunque si vamos al caso, en el cine se estrena cada cosa y sí, otra vez me estoy quejando de Jeepers Creepers 4. Personalmente recomiendo esta película y yo sí voy a volver a verla. Si tenés alguna recomendación, no dudes en dejarla en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y dejar tu me gusta. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos. ¡Pronto! ¡Tenemos que matar al muchacho! ¿Cómo saben que es un vampiro? ¡Es un vampiro!